Y de las altas expectativas. Los padres a veces nos cegamos un poquito con el tema de lo que esperamos de ellos y lo que realmente necesitan. En la adolescencia se da mucho también por la poda neuronal, porque está ahí el cerebro dándole espacio a otras neuroconexiones para aprendizajes nuevos. Pero otras veces es hacer por hacer, porque los demás hacen, porque hay mucha distracción con el tema también de las tecnologías, de las redes sociales. El sistema educativo español tiene muy buenas intenciones. Hola limones, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por compartir. Y hoy vamos a hablar de creatividad, de cómo gestionar emociones, de mejorar resultados académicos, de gestionar conflictos y otro tanto de cosas que seguro que salen. Y para eso nos acompaña Ivette Foster, que es coach, educadora, madre, pensadora out of the box. Out of the box, ¿no? Intento. Bienvenida, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien, Oliver, encantada. Nada, un placer tenerte aquí y sobre todo creo que va a ser súper interesante para muchos padres y madres que están intentando entender a sus hijos y seguramente salgan muchos tips y muchos recursos de ayuda, ¿no? Pues eso espero, sí. He dicho, te he definido como coach. Sé que el término coach es como muy amplio, muy genérico y Sí. hay gente que lo utiliza de muchas maneras. Sí. ¿Cómo definirías tú, en tus palabras, tu trabajo, lo que haces? Pues yo, maestra, orgullosamente maestra. Llevo más de 20 años en la educación y empecé en México, en mi país natal, y luego pues tuve la oportunidad de trasladarlo aquí a España y ha sido toda una experiencia. Entonces es verdad que hoy en día un maestro no solo es el que instruye, sino más bien el que facilita, el que guía, mentoriza. Y por eso es que me identifico más, digamos, con esa camiseta de maestra, ¿no? Me gusta el término maestro, que es verdad que es muy diferente, ¿no? A profe. A profesor, sí. Yo trato de englobar educador, Sí. pero es verdad que educador y maestro tienen matices diferentes. Sí. ¿Y cómo te iniciaste en esto de ser maestra? Bueno, casualidad, causalidad, no lo sé, pero bueno, yo digamos que ahora mismo puedo decir que fue gracias a mi madre, porque yo estaba haciendo otra cosa, yo había decidido estudiar otra carrera, nada que ver con educación. En ese momento la orientación que recibí pues no fue, digamos, la adecuada, eran otros tiempos también. Y bueno, yo estaba ahí que no sabía qué hacer y gracias a que mi madre habló con una amiga de ella, que es maestra, bueno, ahora ya retirada, y que trabajaba en una fundación que se llama Crystal House, que trabajaba con niños en situación de abandono, pues que mi madre habló con ella y dice, mira, Ivette anda un poco perdida, necesita trabajar. Y bueno, pues tuve esa oportunidad y ya de ahí me fui adentrando a la educación. Saqué certificaciones para dar clases de inglés, o sea, en primaria, porque en México es distinto el tema de las titulaciones, y pues me encantó. Y a raíz de eso, pues fui aprendiendo yo también sobre la marcha, ¿no? También estuve acompañada de maestras, sobre todo maravillosas, que expertas en educación especial, y pues fue para mí un laboratorio maravilloso. También pude sensibilizarme con la población pues, que más aqueja todo el tema de carencia económica, aunque y afectiva en muchos aspectos, ¿no? Y para mí fue un gran aprendizaje porque llegó un momento en que ya luego estaba coordinando el programa de inglés de primaria y dando clases.
Entonces, bueno, va por ahí, ¿no? Fue como causalidad, por eso lo digo. Fue como, yo creo que la llamada estaba esperando a que yo la escuchara, ¿sabes? Qué bueno. Sí. Es verdad que muchas veces no estamos abiertos. Yo digo, hay que estar abiertos a las cosas que te van apareciendo, ¿no? Que muchas veces te van dando señales y esto pasa también muchas veces con la religión, ¿no? Oye, Dios, mándame una señal, ¿no? Sí. Y pues, te las estoy mandando, pero no las estás viendo. Sí. Y el estar abierto y tener la mente dispuesta a probar, yo le digo a los estudiantes que mandamos a estudiar al extranjero, ¿no? Con Lemon Tree Education, les digo, tú vete con la mente abierta, tú vete con el sí a probar. Con México, por ejemplo, sí. te digo, no, aquí es imposible comerse grillos, Sí. que ahí los llaman chapulines, ¿no? Chapulines. O gusanos o cosas de estas que aquí dices, oye, ¿cómo te vas a comer esto, no? Pero llegas allí, lo pruebas y dices, oye, pues está rico. Sí. No los he probado nunca. Pues te lo pierdes. Están muy buenos, muy caros también, pero muy buenos. O el que viene aquí y dice, ostras, le pones un plato de percebes y te dice, ¿qué es eso, no? Porque la apariencia de un percebe pues es muy fea y pues aquí es una delicatessen. Entonces, el tener la mente abierta creo que es muy, muy interesante. Y lo que has dicho, oye, me llegó. Yo estaba ahí y me llegó la oportunidad y la cogí. Aquí en España trabajas mucho con familias, o sea, de manera... Eres maestra, pero tienes tu clínica o tu centro, ¿no? Sí, digamos que es un espacio de acompañamiento. Exacto. Yo estuve muchos años en aula, convalidé mis estudios y todo, ¿no? O sea, que yo pude vivir también en primera persona lo que es estar en aula, continué, ¿no? Digamos, la trayectoria. Luego, a raíz de COVID, pues decidí dar un giro y a animarme a probar lo que es ser autónomo y formador, y por otro lado también aportar a la educación de otra manera. Y sí, pues acompaño a familias pues con, digamos que el enfoque es más pedagógico. Yo ni pretendo ser psicóloga, ni meterme en terrenos en donde yo no estoy preparada, no soy experta en ello, pero sí más desde una aproximación más pedagógica, más educativa. Entonces, pues suelen venir familias, pues digamos casi siempre entre la preadolescencia y adolescencia, en donde pues tienen alguna situación, ¿no? que con sus hijos o con sus hijas adolescentes generalmente también, y es pues un poco ir acompañándoles en que ellos vayan descubriendo con qué sí cuentan, qué es lo que, ¿no? que en cuanto a la relación también, en dónde se pillan en la relación, ¿no? Y que puedan mirar también la dificultad por la que está pasando en ese momento su hijo. Y a la vez también es un poco que todos vean en qué situación están. Si es un tema educativo o digamos académico, pues la orientación va más hacia técnicas de estudio, a trabajar pues todo el tema atencional, la memoria de trabajo, la planificación, la organización, todo lo que conlleva las funciones ejecutivas, ¿no? Que están en la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es maravilloso. Entonces la aproximación va por ahí. Y si es un tema más pues de habilidades sociales, de su autoconcepto, tal, pues eso lo trabajo también más con... pues también me apoyo mucho de lo que es la Gestalt. Que la Gestalt es maravillosa. Bueno, yo, gracias al trabajo y a la formación que hice en Gestalt, para mí hubo un antes y un después en mi vida personal también. Entonces yo apuesto por la Gestalt. Y también trabajan mucho en la educación, ¿no? Y es el darse cuenta, básicamente. Cuéntanos un poco más sobre qué es esto de la Gestalt. Es un sistema, es una técnica, es una corriente, ¿no? Sí. Pero seguramente mucha gente que está ahí escuchando nos dice, ostras, ¿esto qué es? Sí.
¿En qué se basa? Pues mira, la Gestalt pertenece a la rama de la psicología humanista. Hay grandes psicólogos que aportaron a la Gestalt, pero bueno, entre ellos, digamos que el padre de la Gestalt fue Fritz Perls, Laura Perls, su mujer también, y otros más, ¿no? Y es un trabajo en donde, como se dice, vas como pelando la cebolla, las capas de la cebolla, para darte cuenta pues desde lo más simple a nivel sensorial como a un nivel ya más profundo, ¿no? Y entonces al darte cuenta tú también vas viendo, ¿no?, qué puedes hacer con eso que te das cuenta. Muchas veces te vives en la culpa por algo que te está pasando, pero cuando te das cuenta de que de que estás en la culpa, pues dejas de penalizarte en la culpa o dices, bueno, he caído, ¿vale? Vale, bueno. Y es un poco también esta manera de... Un análisis de autoconocerse, ¿no? Exactamente. Y mucho el trabajo tiene que ver con el aquí y el ahora, con esto que te digo del darte cuenta, de llevarlo también mucho en la Gestalt. Se trabaja mucho pues a nivel, bueno, obviamente cognitivo y emocional, pero también se trabaja mucho a nivel sensorial y movimiento corporal, ¿no? Tome conciencia del cuerpo. Porque se apoyaron mucho también con todo el tema del teatro. También hay, por ejemplo, Claudio Naranjo, que trajo la Gestalt a España, pues se apoyó bueno, él terminó pues súper implicado y informado de toda la filosofía budista, el tema de la meditación, de como el mindfulness, ¿no?, del toma de conciencia de cómo está tu respiración, y de ahí es también un dejarte llevar y ver hacia dónde te lleva. Entonces, pues un terapeuta Gestalt básicamente acompaña a la persona en ese proceso, ¿vale? Qué bueno. Sí. Es que todo esto que estás diciendo es súper interesante porque al final está todo conectado, ¿no? El otro día hablaba con una persona que me contaba, no, pues fíjate, es que mi hijo, pues ahora por situaciones en la familia está teniendo piel más seca, se le está secando el ojo y demás. Entonces fue el médico, te dice, pues esto te pones unas gotas, ¿no? No, es que esto es un síntoma de algo más profundo. Y si empiezas a pelar la cebolla, te das cuenta, no, oye, ¿por qué no estás... tu cuerpo no está generando esos líquidos para que tu piel no esté seca, para que tu ojo no esté seco, para, ¿no? Que el cuerpo funcione perfectamente, y hay que analizar mucho más, ¿no? Es como la punta del iceberg. Y si solo vemos la puntita, pues dices, bueno, pues es un trozo de hielo, pum, nos chocamos y se nos hunde el Titanic porque hay mucho más debajo, ¿no? Y esto también creo que está pasando mucho en la sociedad, pero con los adolescentes, con los hijos, ¿no? Que cada vez hay más ansiedades, más miedos, más inseguridades. A veces pienso, digo, no sé si esto siempre ha existido o es que ahora hay mucho más de esto. Yo creo que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora lo miramos más. Y también es cierto que nuestra realidad, ¿no?, como sociedad, pues también hace que tengamos que buscar y mirarlo. ¿Somos más débiles o todo esto también es porque nos hemos complejizado como sociedad? Antes era todo más simple. Pues es muy buena tu pregunta. Y ahora tenemos menos impactos. Ahora tenemos más impactos que antes. Yo creo que lo que pasa es que es una cuestión de ritmos. Ahora los impactos son más frecuentes y quizás más intensos, ¿no? Tú piensas, hace 100 años, ¿no?, hubo sucesos en la historia, ¿no?, terribles, ¿no? Sí. Pero es verdad que a nivel general, pues la vida era mucho más pausada, sin tanta prisa, sin tener que estar haciendo todo el tiempo. Nos hemos convertido en personas que hacemos.
Antes las personas quizá producían más, si tú lo piensas, lo llevas, te digo, 100 años al campo, ¿no? Era más, se producía más, y ahora estamos más en el consumo por naturaleza y en el hacer. Muchas veces con una buena dirección, una dirección que te lleva a un enriquecimiento y a un aprendizaje significativo, ¿no? Que puedes recoger frutos, pero otras veces es hacer por hacer, porque los demás hacen, porque hay mucha distracción con el tema también de las tecnologías, de las redes sociales, y eso también, si yo lo auno a lo que tú comentas de los adolescentes, pues va mucho por ahí, ¿no? Cuando un adolescente, por ejemplo, está viendo sus redes sociales y internamente le genera satisfacción, ¿sabes? Pues vale, pero muchos de ellos, si se comparan y eso les lleva al opuesto, a la polaridad, a mirarse pues de una manera más despreciativa o menos, ¿sabes? En donde en lugar de que les empodere y que vean ¿no? lo valiosos que son y lo mucho que tienen por delante y que pueden aprender de sí mismos y de la relación con los demás, pues es distinto al opuesto. ¿Y cómo se consigue eso? O sea, porque una persona lo puede hacer por ella misma, ¿no? Todo ese trabajo de la cebolla, de ir quitándole capas a la cebolla. Sí. Es verdad que no todo el mundo tiene a lo mejor esas capacidades o esas habilidades. ¿Cuándo es interesante recurrir a un profesional como tú? Pues es cuando se da cuenta que no puede, si puede darse cuenta que no puede parar, que no le está aportando, que entra como en un Pero cuando loop. tiene un problema, o sea, yo, por ejemplo, aquí a mí me gusta mucho el tema de lo que llaman medicina preventiva, ¿no? Sí. Es, oye, pues tengo una conocida que se dedica a esto, tema de nutrición, lo que comes, el ejercicio, hacer cosas para no estar mal, ¿no? Es como ir al dentista cuando te duele una muela o ir al dentista para hacerte una revisión. Llegas, te hace una revisión, te dicen todo bien. En cambio, y preventivo, ¿no? Oye, pues te pasa esto, espérate, tienes que hacer esto y lo otro. En cambio, si vas cuando ya te duele la muela, ostras, eso es un ya infierno, fondo. ¿no? Claro. Entonces tú dices, no, cuando se da cuenta que no puede parar. Hay técnicas preventivas que dices, vamos a enchufarnos a estar bien y a generar un ecosistema interesante, o es más ven cuando realmente has tocado fondo. Pues mira, por aquí se me ocurren varias vías, ¿vale? Porque si yo pienso en un adolescente, el adolescente todavía necesita el apoyo, ¿no? En este caso de sus padres o tutores, ¿no? Aunque está ya en esa fase de desarraigo y de sentido de pertenencia de grupo con sus iguales y todo esto, ¿no? Todo este proceso, pero es verdad que ahí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? el que los padres tienen que ser unos observadores, ¿no? latentes, que tienen que modificar esa manera de observar, que porque de la infancia a la adolescencia también nos sucede que es como un duelo, ¿verdad? De que mi niño ya no es mi niño. Y nadie te avisa tampoco oye, que ya he cambiado. De repente, pues ya, vale, llega tú y pues es lo que hay. Por ejemplo, y otro foco sería, por ejemplo, todo lo que se puede trabajar a nivel educativo, en los centros educativos. Ahí está la prevención. Que no se nos vaya de las manos. Crear conciencia a nivel colectivo. Cuando ya ves que ni a nivel colectivo, entonces es cuando hay que buscar una atención pues más personalizada. No individualizada, personalizada. Y es muy sutil. Muchas veces, para darnos cuenta, tiene que pasar lo que tú mencionas, ¿no? Que ya tocas fondo, ¿no? Sí. Hasta que no te das un golpe, no... Claro. Entonces, si yo lo llevo a los adolescentes, ¿no? Pues son los padres los que necesitan ser esos latentes observadores,
¿no? Que acompañan en el proceso, que a veces se tienen que amarrar el hígado, ¿no? Pero que a la vez necesitan ver si esto está en riesgo. Y también ellos adoptar rutinas y hábitos saludables, por ejemplo, en cuanto al uso me refiero en cuanto al uso de pantallas. Sí. Porque es que mi hijo nunca deja el móvil y tú cuando llegas a casa, ¿qué haces? ¿No? Claro. Estás todo el día con el teléfono, a lo mejor. Claro. O esa escena, ¿no? De todos. Esto nos pasa a veces. Tenemos estudiantes que se van fuera y van a programas donde viven con familias, ¿no? Van a un colegio y luego viven con una familia. Y entonces llegan a casa y les decimos, oye, pero ¿qué haces con tu familia? No, es que pues yo me voy a mi cuarto y a lo mejor la familia se queja es que no está con nosotros. Y el estudiante dice, bueno, pues es que llego y están en el salón cada uno con su móvil. Y dices, ostras, pero eso también pasa aquí, sí, ¿no? Sí. Pero lo saco a reducir de, ostras, ¿cómo le choca a un chaval sí. que llega a un sitio y es que esa es la costumbre, pero a lo mejor en su casa también hace lo mismo. Yo lo he visto también en los propios adolescentes, ¿no? Vas a un parque y ves a todos, sí, estoy con mis amigos, pero con el teléfono. Pero es muy interesante lo que dices de qué hacemos como padres como ejemplo, ¿no? Si tú no puedes, si tú no comes ciertas cosas, tus hijos tampoco van a comer esas cosas, ¿no? Si tú no haces ejercicio, pues a lo mejor, o tienes hábitos saludables, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que no fume si tú fumas? ¿No? Exactamente. Entonces, esta parte también creo que me ha gustado que la saques, porque creo que muchas veces nos dejamos llevar por el día a día y la velocidad y no interiorizamos esas cosas y exigimos en el de enfrente lo que no hacemos nosotros, ¿no? Sí, es que es importante parar. No paramos y con que nos demos unos minutos para parar y ver cómo estamos nosotros como padres, ¿no? O si vas a tener que abrir un tema controversial o que va a generar un posible conflicto con tu hijo, pues necesitas tú antes prepararte para ello. Sí. Ve cómo estás con el tema, cómo se lo piensas decir, cómo te hace sentir tener que abrir el tema. Y como somos seres en movimiento, aunque, ¿sabes? Yo siempre recomiendo, date un paseo o das el paseo y luego invitas a tu hijo a dar el paseo contigo y así charláis del tema, ¿sabes? Porque también es una manera en donde ambos están en la acción y están en la escucha activa y en donde hay una posibilidad, por ejemplo, de mirar y de buscar maneras de que le lleves a la reflexión y que el chico diga, venga, vale, lo voy a intentar. Bueno, o que esté menos reactivo, que es normal, ¿no? Que esa rebeldía es parte de, ¿no? Hay que pasarla, ¿no? También te diré que creo que nunca será un buen momento, ¿no? No, pero hay que hacerlo. No podemos evadirnos de ello. Y yo, por ejemplo, lo llevaría a que la figura de autoridad tiene que ser una autoridad vigilante. Cuando te decía de observar, los maestros también. Y, por ejemplo, los padres, cuando nos vemos superados por la situación, ¿no? Es como pedir ayuda, apoyarnos en la familia, en el tío que igual, ¿no? El hijo le escucha más, la abuela, ¿no? O un profesional, ¿no? Pero es importante que cuando vemos que no podemos con la misión, nos dejemos apoyar y tejer red. ¿Y cómo se pueden identificar o qué señales nos pueden llegar y tenemos que saltar la voz de alarma en nuestra cabeza de, ostras, aquí está pasando algo, que pueden ser cosas claras, ¿no? Que un padre pueda... Porque muchas veces también cada uno es como es. Sí. Y el nivel de importancia que le da a las cosas, pues hay gente que es súper histérica, ¿no? Y a la mínima está poniendo el drama, y hay otros que
pues hasta que no Sí. hay 20 coches de policía, 8 de bomberos y 20 helicópteros, ¿no? Dice, vale, que igual está pasando algo. Entonces, ¿cuáles serían algo estándar de atentos? Si pasa esto, presta atención. Sí, pues mira, por ejemplo, si tu hijo tiene un comportamiento, no, pues cambia en cuanto a alguna rutina de manera súbita que no es saludable, por ejemplo, o que le ves más ensimismado, hay que fijarse mucho en el lenguaje no verbal. Porque, por ejemplo, los adolescentes poco van a expresarte. Sí. Entonces, fíjate en el lenguaje no verbal. ¿Sí? Y eso también te va a dar pistas si algo está pasando. Las noches son estupendas para hablar con ellos antes de que se vayan a la cama porque es cuando bajan la guardia. Y entonces puedes tú probar y preguntar, ¿vale? Que ves que está muy cerrado, pues entonces te vas al colegio, preguntas al tutor. Si está esa inquietud, hay que contar con la información. Pero no haciéndolo desde la ansiedad o ni recriminando, ¿no? Recriminando, sino simplemente es como para calmar tu interior. Dices, bueno, pues mira, esto igual es que simplemente está latente y lo observo y lo mantengo y lo sostengo. ¿Puedo sostenerlo? ¿Puedo sostener que mi hijo pues ahora se encierra en la habitación tantas horas? Pero si sale y va a la cocina y luego está pendiente de lo que está las conversaciones del salón, estoy tranquila. Sé que necesita su tiempo, ¿no? De consigo mismo, ¿no? Donde está con esa poda neuronal, pero a la vez, pero hace contacto con lo que pasa en casa. Es su nueva manera de relacionarse con nosotros. ¿Sí? Pero si se pasa todo el día encerrado, entonces sí, algo no anda bien. Las amistades. Hay que observar mucho a las amistades. Y también es verdad que tenemos el reto mayor de las redes, porque ellos también ahora tienen dos maneras de socializar. Sí. Porque a veces le van a dar más peso a lo que hayan chateado que cuando se ven en persona. Y que muchas veces tienen amigos que a lo mejor están en otra parte del mundo porque están hablando por redes sociales, que han conectado por un hashtag, una foto, un juego o lo que sea, ¿no? Tú dices, hay que prestar atención a las amistades, pero hay unas que no sabemos. Y si no los conoces, y muchas veces es como, déjame a 2 manzanas del colegio que ya voy yo, ¿sabes? Sí, pero por eso te digo el tema oídos, ojos y todo atentos. También es verdad que lo que tú siembres en la infancia, en la primera y en la segunda infancia, va a dar frutos. Igual al principio va a costar, pero va a dar frutos y va a haber la oportunidad de compartir y de que ellos te puedan contar lo que pasa con los amigos, ¿no? O de que tú puedas preguntar sobre los amigos. Oye, traedlo, pero no vienen a casa, pero tal, ¿qué pasa? Oye, pues tráelos un día una pizza, yo qué sé, ¿no? Es como también salir de la caja y ser creativo. Para ser creativo no es por inspiración divina, implica esfuerzo, ¿no? Y constancia. Y así hay que hacerlo. Yo no puedo dar una fórmula general porque cada familia es un mundo, es un sistema, ¿no? Con sus valores y sus creencias. Y su influencia, ¿no? También vienen con su legado los padres, ¿no? Sí, todos. Entonces, claro. Todos tenemos taras. Sí, por eso digo de apoyarse, ¿no? Si hay alguna inquietud con los hijos, pues dejarse apoyar por la familia. Que la familia, por lo que sea, no puede estar disponible, pues hay que buscar, expertos, o si no, grupos. Los círculos de apoyo son maravillosos. Los padres lo agradecen mucho porque es una manera muy también más informal, en donde no resulta que están delante de un terapeuta para hablar y compartir, y también se identifican, pues mira, a mí me ha pasado esto, ¿no? ¿Qué es esto del círculo de apoyo? El círculo de apoyo es como si hubiera grupos, ¿no? En donde se apoyan los padres
¿Y dónde existen estas cosas? Pues hay muchos sitios que lo trabajan, ¿sabes? ¿Viene desde el colegio o desde...? A veces es desde el colegio que le dan otro nombre. A mí me gusta utilizar el círculo de apoyo, ¿sabes? Por la figura y porque realmente se apoyan. El año pasado yo tuve la propuesta de un grupo de madres de adolescentes que se llamaba Madres Desmadradas, ¿no? Como buena mexicana le quise meter ahí el punch. Y era esto, ¿no? Que se apoyan, se escuchan, resuenan con el otro o con la otra y no se sienten solos. Es que en esta labor no hay que sentirse solos. Tú piensas cómo estábamos hace 200 años. Pues eran tribu. Hace 100 todavía éramos tribu. Ahora nos vivimos más solos, pero podemos no estarlo. Yo siempre voy a buscar una vía positiva para poder estar, ¿no? en lo que hay. Qué bueno. Procuro. No, sí, esto es verdad. No vivimos vivimos en comunidad sin vivir en comunidad. Eso es. ¿No? Cada uno vamos a nuestro rollo y cada vez somos más individualistas. Y creo que lo comenté en algún otro podcast. Hicieron un estudio con un pueblo, en una población de Estados Unidos, que vivían muy en comunidad y era extraño porque esa zona no tenía enfermedades, porque se apoyaban, se ayudaban y como que había más, eso generaba una energía que hacía que la gente no enfermase, ¿no? Sí, sí. Y creo que ahora también, pues todas estas cosas que surgen, aparte de, pues obviamente el tipo de alimentación, la vida más sedentaria, la contaminación, pero también el sistema social sí. Afecta. Por darle otro toque, ¿no? Otra perspectiva a la conversación, ¿no? Porque tú también ayudas sobre el tema de rendimientos académicos y demás. ¿En qué momento de la etapa educativa puede empezar un bajo rendimiento académico? A ver, depende, porque también es muy variado, ¿no? Si en la familia, por ejemplo, se da un cambio fuerte, ¿no? Una crisis, digamos, a nivel familiar, pues no te extrañe que bajen las notas o el rendimiento. Y a mí la palabra rendimiento es como que me chirría un poco, pero esa soy yo, ¿vale? Es como esta disposición para aprender, ¿no? Y que no sea solo enfocado a la nota o el promedio, que pues sí, seguimos mucho todavía con esa directriz, pero que afortunadamente también las cosas están cambiando. En la adolescencia se da mucho también por la poda neuronal, porque está ahí el cerebro dándole espacio a otras neuroconexiones para aprendizajes nuevos. Entonces, en lo que desecha lo que pues ya no es tan útil porque ya está adquirido y viene lo nuevo, pues ahí puede pasar mucho, ¿no? Digamos, luego también los cambios de etapa, de infantil a primaria, de primaria a secundaria. Quizá ya en el bachillerato, si el chico o la chica pues iba bien en secundaria, pues generalmente, a menos de que haya algún evento, ¿no?, que le lleve a pues no estar tan centrado en los estudios, pues ya van tirando en bachillerato, ¿no? Por ejemplo, bachillerato. Entonces, puede ser más por ahí, pero y sobre todo entre los 12 y los 13, que no nos debemos de alarmar. O sea, no es tanto por falta de capacidad, sino por nuestro entorno. Y por momento vital. O sea, y por nuestro entorno, y porque es un cambio de etapa en donde es verdad que la manera de evaluar en primaria es afortunadamente ya más formativa que sumativa. En la educación secundaria empieza a ser más formativa que sumativa, pero todavía existe un porcentaje alto en que la nota, en que se aprende más por aprender contenidos y no aprender... Eso en España, ¿no? En España, sí, en España y sí, en España.
exactamente. O en sistemas parecidos. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, sí. Pero bueno, y luego también depende, porque cada persona o cada chico, pues igual en el colegio en el que está, igual necesita otro tipo de orientación y otro tipo de metodología. A veces, ¿no? Igual un Montessori puede funcionar muy bien para X persona, un Waldorf para otra, ¿no? Un IB para otra y algo más tradicional para otros. Entonces, y dentro de la misma familia, o sea, puede haber 3 hijos y uno de ellos igual, pues un sistema IB pues no le va, necesita algo más directivo. Y está bien. Yo esto se lo comento mucho a muchas familias, que es, oye, es que aunque no hay padres que dicen, no, yo es que le quiero dar las mismas oportunidades a mis hijos. Digo, pero es que darle las mismas oportunidades a tus hijos no es darle lo mismo. Es estar ahí y darles herramientas. Y a lo mejor uno necesita más herramientas y otro menos herramientas, ¿no? A lo mejor un sistema más libre y de pensar y de ser independiente y demás le sirve a uno de tus hijos, y un sistema más de directrices encaja con el otro, ¿no? ¿Y cómo puede ayudar un padre a que su hijo descubra, un padre, una madre, a que su hijo descubra lo que le gusta? Porque eso también, eso es muy buena llegamos pregunta. a la adolescencia y es que quieres, no sé. Ya, bueno, es incluso, que... Sí. Incluso en la vida, ¿no? Sí. Este sábado, ¿qué te apetece hacer? No sé. Sí. ¿No? Todavía no sé. Sí, pues mira, ahí yo iría también sembrando un poco, porque es verdad que en el caso de los adolescentes va a ser muy importante que tengan sus fines de semana sociales con sus iguales, pero yo invitaría a instaurar un fin de semana o 2 fines de semana al mes, o 2 días al mes, o un día a la semana, dependiendo la familia, para hacer una actividad en familia, en donde sea una oportunidad pues de ir a un museo, de ir de campo, en donde también vas creando posibilidades de aprendizaje y también, por ejemplo, si hay un chico que le interesa mucho todo el tema de mecatrónica, pues mira, voy a tirar por aquí, aunque que veas que le interesa, que está perdido, bueno, pues simplemente es irle acompañando. También es verdad que vivimos en el mundo de la inmediatez y de las altas expectativas. Los padres a veces nos cegamos un poquito con el tema de lo que esperamos de ellos y lo que realmente necesitan. Entonces es simplemente ir marcando caminos ¿Tú crees que en paralelo. Sí, me gusta esto de lo que realmente necesitan, ¿no? Sí. ¿Tú crees que nos hemos liado y que nos estamos dejando llevar? Y es, no, el niño tiene que hacer violín, el niño tiene que hacer guitarra, piano, judo, inglés, francés, chino. Yo creo que también ahí la pregunta sería que se hicieran ellos mismos, ¿para qué quiero? ¿Desde dónde estoy, ¿no? haciendo esto, ¿no? ¿Desde dónde apunto a mi hijo a las extraescolares? ¿O por qué considero que es importante que mi hijo reciba, ¿no? este potencial y que desarrolle un potencial musical? ¿Por mí? ¿Porque yo no lo tuve? Porque yo lo tuve y luego se me frustró porque mi padre decidió que la música no me iba a dar de comer. ¿Sabes? Sí. Siempre es como antes de, míralo tú, ya que lo ves, lo lanzas. Muchas veces lo vemos, ¿no? Cuando vienen a familias a hablar con nosotros en Lemon Tree, quiero que mi hijo vaya porque a veces... porque esto le va a venir bien, porque no tuve la oportunidad y esto es súper importante, pero por el inglés, dicen, el inglés. Y es como, porque me he dado cuenta que es que sin inglés no vas a ningún lado. Espérate, ¿tú como profesional adulto no vas a ningún lado sin el inglés? ¿O ahora las nuevas generaciones que tienes todo en bilingüe, sí, ¿no? Sí, sí. Que coges Netflix o la tele misma y lo puedes poner con
en versión original, o vas al cine y está, ¿no? Y tienes acceso a libros y tienes acceso a un montón de información a través de internet en muchos idiomas, que es diferente, ¿no? La perspectiva, y es ¿desde dónde vienes a ofrecerle esta experiencia a tu hijo? Entonces me gusta mucho esto que has dicho, porque sí que es verdad que yo lo lanzo mucho a las familias. Pues haces muy bien, Oliver, porque además es esto, igual el chico, bueno, pues si no tuviera esa presión, disfrutaría más aprendiendo el inglés y se atrevería más a hablar en inglés, cometiendo errores. ¿Qué más da? Si la cuestión es lanzarse y probar, y es a través de equivocarnos como aprendemos, ¿no? Es verdad, cuando yo llegué aquí a España, que, bueno, dentro de las convalidaciones, pero bueno, que hice el CELTA, y me di cuenta que los adultos que estaban, cuando yo estaba haciendo las prácticas, ponían mucha atención a la gramática. Y en México, pues no ponemos tanta atención a la gramática, la verdad. O sea, sí que la ponemos, pero me refiero, para hablar inglés es como, pues hay que comer, pues te lanzas y hablas, ¿no? Entonces, sí que me llamó la atención y pensé, será algo cultural, algo generacional, pero afortunadamente creo que eso ya también está cambiando, ¿no? Pero sí, todavía, yo me acuerdo en tutorías que había padres que el tema del inglés era como una gran preocupación. Y yo, tranquilo, está en un espacio bilingüe. De acuerdo que no lo tiene fuera no, sale del colegio y el estímulo es menor, pero bueno, vosotros también podéis potenciarlo de una manera súper agradable, no tiene que ser ponte a leer, o, ¿sabe? No sé, y luego pues con lo que vosotros hacéis, esas oportunidades de oro de poder ir a un país, ¿no?, de habla inglesa y poder tener este intercambio cultural, pues ahí es donde ya se adquiere la lengua, ¿no? Qué mejor regalo que ese, ¿no? Ahí, entonces, es por lo mismo. Si no necesitas el idioma, no lo vas a usar. ¿Para qué? Sí, no, y hacia dónde va la tecnología. Bueno, eso también. Y no sabemos. Hay veces que nos vienen personas, ¿no? Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 9. Ostras, pues de aquí a que termine su etapa educativa, pues han cambiado. Y sí, vete tú a saber cómo será la universidad, ¿no? Exactamente. Y demás. ¿Cómo crees que el sistema educativo español fomenta el desarrollo de las personas? Tú, lo bueno, una de las cosas que me gusta de ti es eso. Oye, yo he sido maestra en el sistema educativo, sé cómo funciona, vienes de otro sistema educativo, sí. que eso también creo que aporta muchas cosas interesantes a la visión. Pues el sistema educativo español tiene muy buenas intenciones. Es verdad que en cuanto... todo el mundo... Me ha encantado cómo lo has definido. Tiene muy buenas intenciones. No, a ver, se están haciendo cosas y se están logrando. Estamos más apostando por un aprendizaje competencial, pues que sea más metacognitivo, que quiere decir aprender haciendo, aprender creando, aprender a través de un trabajo más cooperativo. Y yo creo que vamos por buen camino. Pero es verdad que los recursos para que esto sea realmente posible, es posible y está siendo posible, pero para poder realmente ver los resultados en un menor plazo, los recursos son indispensables. Recursos económicos, recursos materiales, humanos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, la mayoría de los profesores mencionan de bajar la ratio, y es la queja mayor, ¿no? Bajar la ratio, y yo bajaría la ratio y pondría a 2 maestros por aula, por ejemplo, ¿no? Y con toda la innovación y las metodologías activas
que es verdad que ¿no? Yo estoy impartiendo clases a futuros profesores y es verdad que está ahí. Entonces ya por lo menos está presente y es tangible y lo están haciendo. Sobre todo profesores jóvenes lo están haciendo, están innovando y están más acorde a las realidades de los alumnos. Entonces ahí es donde, de aquí a que ¿no? digamos que la reforma educativa coincide con la demanda real de la población y de la comunidad educativa, nos queda todavía un trechillo. Esto es interesante lo que dices. Hoy leía que la gran mayoría de las personas que quieren ser profes o maestros o educadores no quieren serlo de la ESO. Entonces, que influye mucho también en la etapa educativa en la que estás, ¿no? Y veo cómo mucha gente quiere reciclarse y hacer una oposición para ser profe, ¿no? Y entrar en la secundaria, pero a lo mejor no tienen la capacidad de conectar con el estudiante en una etapa tan compleja. Es muy compleja. O sea, un adolescente y lidiar con adolescentes, ostras, tienes que tener una pasta especial. Sí. ¿No? Porque en infantil, primaria, aún te escuchan muchas veces. Te escuchan y es otro tipo de pasta. Y no te cuestionan. No. Tienes que dar más cariño y un sí. espacio sí. ¿no? sano y sí. cómodo. Sí. Pero en la secundaria ya es... ¿Y tú quién eres para contarme a mí? Lo que tengo que hacer. Ahí el vínculo es importante. En todas las etapas educativas, ¿eh? Y lo que reciben los profesores de secundaria, hay que pensar que están en fase de metamorfosis, de transición, y que a su vez ellos ya tienen en menor o mayor medida un bagaje de vida, ¿no? No sabemos si recibieron un apego seguro, que es crucial para cualquier aprendizaje académico o no. Y ya luego más su experiencia en infantil, su experiencia en primaria, y te llegan a secundaria, y con todo lo que, ¿no? lo que implica, pues ahí es donde yo invitaría a los profesores de secundaria que pues están ahí con esa lucha del vínculo. Lo primero es crear vínculo, siempre. Aprender a conocer a nuestros alumnos. Cuando les conocemos, entonces el bagaje, o sea, y lo que se trabaje va a ser maravilloso. O sea, ¿tú recomendarías a un profe que empieza el curso en septiembre? Oye, tírate un mes conociendo a los estudiantes. Tírate un mes, sí, tírate. Obviamente hay que sí, porque es inevitable, y más con la presión que tienen con el currículum. Yo lo entiendo, pero entre medias hay que ser creativo. Pues igual te haces un cuestionario, ¿no? ¿Quieres conocerles? Pues chicos, unos a otros, en parejas, contestad estos cuestionarios y luego les vamos a compartir. Y ya tú también vas pillando y vas observando y les vas viendo quién pregunta, quién no, quién se mueve. Y ya luego tú recibes esa información de oro que te va a permitir, si eres profesor de historia, pues mira, por acá Mengano Sutano, pues podría, por aquí los puedo potenciar. A estos son, ¿no? Tienen una inclinación más científica, más tecnológica. Yo qué sé, hay que saber, y siempre con respeto de su momento, ¿no? Por eso es complicado, porque a veces vamos un poco como con muy crecidos y no tenemos que bajar. Bajar es complejo porque hay que bajar y a la vez ser autoridad. Cuando te digo esto de la autoridad vigilante, así tiene que ser igual en los centros educativos y en la etapa de secundaria también. ¿Sí? Y si yo no puedo, pues le pido al compañero que se lleva bien con este alumno con el que estoy no peleando o que no sé por dónde llegarle, pues le pido ayuda. No vivirlo en la soledad también, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé si he contestado tu pregunta. No, pero, o sea, sí, la has contestado de una manera diferente a la que a lo mejor podía esperarme, pero de una manera que me parece muy interesante. Te voy a abrir otro melón. Abre. Que es una doble pregunta, ¿vale? Ok. ¿Qué crees que deben desarrollar los adolescentes para lograr el éxito?
Pero, ¿cómo definirías el éxito para un adolescente? Estoy teniendo respirando, teniendo en cuenta esto, ¿no? Sí. Vale, porque el éxito puede ser muchas cosas. Sí. El éxito puede ser como todos los días. O tengo millones en el banco. Claro, es que también depende mucho de eso, del contexto y de cómo lo viva, ¿no? En este caso, un adolescente. Porque esto creo que también va ligado con lo que hablábamos, las expectativas de un padre. Eso es. Quiero que mi hijo le vaya bien, pues a mí, que tenga éxito. Y pues, entonces dices, vale, pero para este padre es una cosa, para ese padre es otra cosa, para ese padre es otra cosa. Y entonces, al final, ¿qué sería un estándar de lo que es el éxito? Yo creo el que les validemos como padres, porque si desde temprana edad les validamos, en la adolescencia esa validación ya es como autoadquirida. Una persona que se pueda vivir desde el éxito también depende mucho desde qué aspiraciones tiene, ¿no? Si son alcanzables o inalcanzables, ¿no? Si son out of the question, no hay por dónde pillarlas, ¿no? Y por eso la validación es importante, porque que ellos puedan autovalidar lo que hacen. No desde una negación o por procrastinar o por lo que le lleve, sino validar lo que he hecho y reconocerse. Pero para que ellos se reconozcan y se den esa palmadita, antes tuvieron que recibirla de las personas quienes más han estado con ellos. O sea, por saber si he entendido, lo que deben desarrollar los adolescentes para el éxito es autoconocimiento, seguridad y validación, y autovalidación y autorregulación. Cuando te autorregulas, puedes mirar posibilidades. Que te equivocas y que no era lo que esperabas, pues estás trabajando tu flexibilidad mental. Y es una oportunidad para el éxito. ¿Qué es lo que recoges de ahí? Bueno, yo esperaba esto, pero he podido darle la vuelta a la tortilla y ver que se puede hacer de otra manera. Ahí estaría para mí el éxito, ¿sabes? Qué bueno. Sí. Me está molando mucho la conversación, pero por cerrar un poco el círculo, como hacemos con todos nuestros invitados, te lanzo la última pregunta, que es: ¿cómo crees que será o debería ser la educación de los hijos de tus hijos? ¡Qué bonito! Pues mira, me lleva como a que tengan la posibilidad, que exista una conciencia sostenible en cuanto, porque es su realidad, o sea, hoy en día hay muchos chicos con ecoansiedad. Y entonces yo digo, bueno, pues por lo menos que se puedan vivir con esa conciencia ambiental, ¿no? Del cuidado del planeta, de donde estamos, de lo que implica, ¿no? El mundo en el que vivimos. Y pues por eso lo llamaría una conciencia sostenible, una conciencia también emocional, ¿sí? Y sobre todo el crear una conciencia colectiva. Esas tres conciencias se me ocurren ahora mismo. Qué bueno. Me dejas pensando. Me ha explotado un poco la cabeza con lo que has dicho de la ecoansiedad, pero es muy cierto. Es muy cierto. O sea, hay verdaderos, creo, traumas con... Es que el mundo... va a desaparecer y no sé. Sí. Pero esas tres conciencias me las apunto. Porque sin duda me parecen áreas muy interesantes en las que deberíamos trabajar. Sí, que ellos se puedan vivir una comunidad educativa con esa conciencia, con ese aprendizaje,
que esté inmerso en su día a día, en su rutina, en cualquier propuesta, ya sea si siguen los colegios, con la forma que tengan que coger, con los profesores, ¿no? Viviéndose también pues felices con su labor docente, ¿no? Que muchos de ellos lo están, pero otros están quemados, pero también cuidarles, ¿no? Para que en un futuro también los profes del futuro también tengan esto, ¿no? Este autocuidado y transmitan esto, ¿no? Por ejemplo, y las familias, por supuesto. Lo primero. Pues Ivette, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oliver. Un placer, me ha encantado. Me alegro mucho. Y a Ivette le ha encantado. Esperamos que a vosotros también os haya encantado. Y ya sabéis, darle a like, compartir con todos los grupos de padres, todos los amigos, los vecinos. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Bye, bye, bye.